Litelantes, la gran estrella del dragón. J. Alfredo Dos Amantes T. Colección. Dragón de sabiduría. Litelantes, la gran estrella del dragón. Dragón de sabiduría. Dentro de cada hombre hay un rayo que nos une al absoluto. Ese rayo es nuestro resplandeciente dragón de sabiduría, el Cristo interno, la corona sepirótica. El hombre tiene el cuerpo, el alma y el íntimo. Más allá del íntimo, todo hombre tiene tres profundidades. La primera es el origen de la vida, la segunda es el origen de la palabra, y la tercera es el origen de la fuerza sexual. Estas tres profundidades divinales de cada hombre constituyen el resplandeciente dragón de sabiduría. Cada hombre tiene su dragón de sabiduría. Él es el Dios interno. Y es Alfa y Omega, el principio y el fin. Él es el Cristo interno que el hombre necesita encarnar dentro de sí mismo. Samael Aun Weor. Edición del autor. México, 2000. Marca registrada derechos reservados. Jesús Alfredo Dos Amantes Terán. a2mantes@yahoo.com. Registro internacional. Litelantes, la gran estrella del dragón no. 03, 2000, 100.000.000.000, 612.381.200, 01. Primera edición. México, DF, octubre 2000. Reservados todos los derechos bajo la Convención Universal, los convenios panamericanos y el convenio de la Unión Interamericana de Derechos de Autor. Beneplácito. Señor Jesús Alfredo Dos Amantes Terán. Presente. Vemos con beneplácito que usted procura guardar la memoria de nuestra querida madre, Arnolda Garro Morata de Gómez, la venerable maestra Litelantes, a quien sirvió usted fielmente hasta el último día de su vida, y siempre la quiso como si fuera su propia madre, por todo lo cual le estamos muy agradecidos. Es una gran verdad que nuestra madrecita levantó al venerable maestro Samael Aun Weor, quien en vida llevara el nombre profano de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, nuestro recordado y venerado padre. El propio maestro reconocía que Nuestra Señora Madre le enseñó la fórmula concreta para meter el cuerpo en estado de ginas y muchas otras cosas más. Además, nos consta que todos los acontecimientos que le anticipaba al maestro Samael se le cumplían. En verdad que nuestro padre le guardaba siempre el más profundo respeto y decía que era un ser muy especial que se le había dado para su proceso. Estamos muy contentos de que usted haya tomado la decisión de hablar sobre la enseñanza de nuestra querida madre, con quien estuvo en las buenas y en las malas, y nos consta que gustaba tanto de platicar con usted largas horas sobre temas esotéricos, como pasar alegres veladas con cantos y poesías, pues ella nos dio ejemplo de sabiduría en sus palabras y en sus actos, de la mayor naturalidad, de la sana y verdadera alegría, de una bonita convivencia familiar. No solo tenemos la seguridad de que, ciertamente, hablará a usted la realidad de los grandes hechos que realizó nuestra venerable maestra Litelantes, sino que nos alegra mucho que se venere su sagrada memoria. Atentamente. Osiris Gómez Garro. México, DF, a 14 de agosto del 2000. Prólogo. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. Samael Aun Weor. En su obra Voluntad Cristo, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, que en la constelación del dragón oficia el tribunal de la justicia cósmica. Luego entonces, nuestra venerable maestra Litelantes, juez de dicho tribunal, es una gran estrella del dragón, es grande, sí, y muy grande, porque es el único hijo de los señores del tribunal que tiene asiento autónomo. Esta enseñanza comenzó por el apoyo que nuestro maestro recibió de los mamás de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el Tíbet de América, y se cristalizó por el poderoso auxilio que recibió de los benditos señores Koutumi, Moria y Adonai, a quienes el maestro siempre dispensó una especial devoción, según me reiteró continuamente nuestra amada maestra. Su amparo y protección invoco, confiando en su poderosa ayuda para entregar estas palabras. Se busca en esta obra dar una sencilla idea de la maravillosa persona que fue nuestra querida maestra Litelantes, y no se pretende hablar sobre sus cosas secretas, sino de su enseñanza fundamental, que no se aleja en lo más mínimo de la que nos entregara el maestro Samael. Quizá la única diferencia que encontraremos, es que nuestra bien amada maestra fue más estricta en su aplicación.
Confieso que reflexioné bastante antes de darme a la tarea de escribir este libro, llegando a la conclusión de que sería egoísmo de mi parte no transmitir lo que viví a su lado, aunque sea poco lo que mi persona pueda decir de ese corazón de oro que nuestra maestra tenía. También me mueve a escribir el percatarme de que ya se empiezan a alterar sus palabras. Hay quienes ponen en su boca cosas que nunca dijo, y no solamente no las dijo, sino que sistemáticamente decía lo contrario. Decir falsamente que nuestros maestros afirmaron o negaron tal o cual cosa, es tanto como pretender robarles su virtud, es una infamia en toda la extensión de la palabra. Hay quienes todavía van más allá y supuestamente han hablado en sueños con la maestra, una vez fallecida, y dicen tales despropósitos que no resisten un análisis, pues en vida la maestra dijo exactamente lo opuesto de lo que estas personas presumen haber visto y oído en el más allá. Sé muy bien que mis palabras están en la balanza, que los maestros de la ley juzgarán si se ajustan a la verdad, pues a ellos debo dar cuenta. Triste papel haría si en vez de un tributo a la sagrada memoria de nuestra querida maestra, pusiera en su boca palabras que nunca dijo. Difícil es ocultar la verdad de las cosas ante los maestros de la Blanca Hermandad, pues no hay nada oculto que no deba ser revelado y la mentira siempre queda en evidencia. Cuando recién empecé a vivir en casa de la venerable maestra Litelantes, es decir, cuando tuve esa gran dádiva de Dios, inmediatamente me dijo algo que le había ocultado. Recuerdo haberle comentado que en la noche anterior la había soñado, con vestidura y cofia blancas, y me alaba un dedo de la mano derecha, a lo cual reaccioné confesándole precisamente lo que ahora me decía. Ella me respondió, sí, cuando uno les ala ese dedo inmediatamente sueltan todo. Por tanto, aprendí rápidamente a no ocultarle nada, mucho menos a mentirle, y desde aquí sigo firme en ese propósito, pues sé muy bien que ella escucha mis palabras, ojalá puedan alcanzar el rango de homenaje. Esta obra va dedicada a la gente sencilla que no mira con el intelecto prejuicioso sino con el corazón, y siempre está dispuesta a escuchar la enseñanza de nuestros venerables maestros Litelantes y Samael Aunweor. Lo que en mi experiencia al lado de la maestra Litelantes, 14 años, pude apreciar, es que las personas sencillas, que muchas veces no sabían ni siquiera leer, sino que recibían la enseñanza verbalmente de los instructores o escuchando las grabaciones de las conferencias del maestro Samael, son las que realmente perduran en este difícil camino, las que tienen vivencias concretas y reales de este conocimiento. Así que dirijo mis palabras a quienes sinceramente quieran escuchar las enseñanzas del ser más maravilloso que hayamos conocido, nuestra venerable maestra Litelantes. En verdad que nuestra madrecita nos regaló, con todo su amor, la más extraordinaria de las enseñanzas. El ejemplo. Alfredo Dos Amantes. Octubre del 2000. Maestro Koutum mi sagrado. Eres tierno corazón del Padre. Maestro Koutum mi sagrado. Eres la raíz del Foat que arde, eres en verdad el Cristo bien amado. Oh tú, dueño del silencio, crisol de la sabiduría. Tus pies reverencio, Señor de la alegría. Tu camino de regeneración, nos salva del averno, nos libra de la tentación. Por el amor paterno, Dios puso en tus manos, la sagrada enseñanza, para dar a los humanos, el consuelo y la esperanza. Cuando un nuevo Cristo, encarna su divinidad. El campo tienes listo, para sembrar eternidad. Eres gloria de la Santa Cruz, de la Divina Madre el contento, de nuestro Padre la fulgente luz y del sagrado amor el firmamento. Eres, en fin, oh, bendito Maestro. Lo divino mezclado con lo humano, el verdadero Padre nuestro, que se vuelve nuestro hermano. Capítulo primero. ¿Quién fue la venerable maestra Litelantes? Era muy difícil penetrar en la enigmática personalidad de nuestra venerable maestra Litelantes. El único que en verdad la conoció fue su esposo sacerdote, y ciertamente, nos habló solo un poco sobre su misteriosa esposa sacerdotisa. Así que no será mi persona el que diga quién fue, realmente, internamente, nuestra bien amada maestra, sino nuestro señor Samael Aunweor, y serán sus propias palabras las que describan a nuestra gran señora, maestra de la ciencia Ginas. Donde primero habla abiertamente de la venerable maestra Litelantes, es en su tratado de medicina oculta y magia práctica, que se editó por primera vez en 1952. En tal obra dice textualmente, la gurú Litelantes, conocida en la tierra con el nombre profano de Arnolda de Gómez, me enseñó los estados de Ginas.
Esta dama adecto es mi esposa sacerdotisa, y mi colaboradora esotérica. Yo había leído mucha literatura ocultista, pero jamás había encontrado datos concretos sobre el modus operandi de los estados de jinas. El venerable maestro Viracocha en su novela iniciática, nos cuenta el interesante caso del comandante Montenero que con su cuerpo físico en estado de jinas entró al templo de Chapultepec, en México, para recibir iniciación cósmica. Don Mario Rosso de Luna nos habla también maravillosamente sobre los estados de jinas. Empero, ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Aprendí esta fórmula de mi propia esposa sacerdotisa. Ella me la enseñó prácticamente. Vienen a mi memoria muchas cosas interesantes de aquella época. Allá por el año de 1946, mi esposa y yo vivíamos en el pueblo tropical de Girardot, Cundinamarca. Cierto día la dama adecto me dijo: esta noche me transportaré con mi cuerpo físico en estado de jinas a casa de la señora E. Me haré sentir en ella, y allí le dejaré un objeto material. Algo intrigado le pregunté: ¿es posible transportarse uno con cuerpo físico a través de los aires, y sin necesidad de avión? La gurú Litelante sonriendo me dijo: ya verás. Muy temprano fui a visitar a la señora, y entonces esa señora, algo impresionada, me dijo que durante toda la noche había sentido ruidos en su casa, y pasos de una persona extraña. Luego me contó que dentro de su aposento debidamente cerrado con candado, había encontrado ciertos objetos materiales pertenecientes a la señora Arnolda. Asombrado yo de la cuestión, fui a contarle el caso a la dama adepto, y entonces esta sonriendo me dijo: ya ves que sí se puede viajar con cuerpo físico en estado de jinas. Más tarde me invitó a hacer una excursión con el cuerpo físico por los dominios de esas maravillosas tierras de jinas, de las cuales habla don Mario Rosso de Luna. Una noche, la más quieta, la más callada, estaba acostado en mi lecho, en perfecto estado de vigilia. De pronto la dama adecto me dijo: levántate del lecho, y vamos. La dama adecto había puesto su cuerpo físico en estado de jinas y estaba rodeada de las terribles fuerzas cósmicas del dios Harpócrates. Me levanté de mi lecho, y lleno de fe la seguí, caminando con paso firme y decidido. Una voluptuosidad espiritual me embriagaba, y entonces resolví flotar en los aires. Comprendí que me había sumergido dentro del plano astral, pero con el cuerpo físico. Entendí que cuando el cuerpo físico se sumerge dentro del plano astral, puede levitar y queda sujeto a las leyes del plano astral, pero sin perder sus características fisiológicas. La dama adecto me hizo volar por encima de grandes precipicios y montañas, para probar mi valor. Después de una excursión muy interesante realizada por remotas tierras de jinas, la dama adecto y yo regresamos a nuestra casa de habitación. Seguí experimentando por mi cuenta, y descubrí que para transportarse uno con cuerpo físico en estado de jinas, solo se necesita una mínima cantidad de sueño y mucha fe. Más tarde la dama adecto me explicó algo sobre el huevo órfico y los estados de jinas. Me viene a la memoria el huevo de oro de Brahma, que simboliza el universo. Nuestra Tierra tiene forma oviforme. La primera manifestación del cosmos en forma de huevo, era la creencia más difundida en la antigüedad. En el ritual egipcio, Se, el dios del tiempo y de la tierra, se dice que puso un huevo, o el universo. Un huevo concebido a la hora del gran uno de la fuerza doble. El dios Ra es representado por los egipcios en proceso de gestación dentro de un huevo. El huevo órfico figuraba en los misterios dionisíacos. En Grecia y en la India, el primer ser masculino visible, que reunía en sí mismo los dos sexos, era representado saliendo de un huevo. El huevo simboliza al mundo. Así pues, la lógica nos invita a pensar que en el huevo existen grandes poderes ocultos. La gurú Litelantes me explicó la fórmula mágica del huevo. Me dijo la gurú Litelantes, que con el huevo podía uno poner el cuerpo físico en estado de jinas. Hay que hacer un pequeño agujero al huevo en el extremo puntiagudo, y por entre ese agujero sacar su yema y su clara. El huevo hay que tibiarlo en agua ligeramente, antes de hacerle el agujero. El discípulo deberá pintar ese huevo de color azul. Se coloca esa corteza cerca a nuestro lecho, y el discípulo se adormecerá imaginándose metido entre el huevo. El maestro Viracocha dice que en estos instantes debe uno invocar al dios Harpócrates, pronunciando el siguiente mantra: Harpócratist. Entonces el dios Harpócrates llevará al discípulo entre el huevo. El discípulo sentirá una gran rasquiña o picazón en su cuerpo.
El discípulo se sentirá incómodo, porque tendrá la posición incómoda con que se representa a un pichón entre el huevo. El discípulo no debe protestar, el dios Harpócrates lo transportará a cualquier sitio lejano, y luego abrirá el huevo y lo dejará allá. Al principio el estudiante solo conseguirá transportarse en cuerpo astral. Más tarde el estudiante ya podrá transportarse con su cuerpo físico en estado de jinas. Esto es cuestión de mucha práctica y tenacidad. Los estados de jinas nos permiten realizar todas estas maravillas. La Gurú Litelantes me demostró prácticamente cómo un cuerpo físico en estado de jinas puede asumir distintas formas, y agrandarse y empequeñecerse a voluntad. Realmente la medicina oficial no conoce el cuerpo físico sino en sus aspectos puramente primarios o elementales. Empero, los científicos ignoran totalmente que el cuerpo físico es plástico y elástico. La anatomía y fisiología oficiales se encuentran en estado embrionario todavía. Las fuerzas que la Gurú Litelantes me enseñó a manejar, son las fuerzas harpocratianas, que bullen y palpitan en todo el universo. Las fuerzas de Harpocratist, son una variante de las fuerzas crísticas. Donde quiera que haya un estado de jinas, un desdoblamiento astral, un templo de jinas o un lago encantado, allí están las fuerzas de Harpocratist, en función activa. Con estas prácticas de Harpocratist, el discípulo va acumulando esas energías de Harpocratist, que más tarde le permitirán realizar verdaderas maravillas y prodigios. Esta ciencia maravillosa la aprendí de la Gurú Litelantes, mi esposa, sacerdotisa, que trabaja en los mundos superiores como uno de los 42 jueces del karma. 3 cosas sustanciales confiesa el maestro Samael a propósito de su esposa, sacerdotisa. La que es una gurú, o bien, poderosa gurú, como precisa en sus diversa obra Misterios Mayores. 2 a que es uno de los 42 jueces del karma. 3 a que aprendió de ella la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Intrigante resulta la segunda confesión, pues nos da una idea de la exaltación, del grado de maestría que nuestra maestra tiene, ya que los señores del karma son exaltados de toda exaltación, desde el momento que son el instrumento primordial del Padre, Brahma, para mantener el orden del cosmos. Menciona el venerable maestro Samael que en la aurora del Manvantara los dioses lloran al saber el karma que les corresponde pagar durante el día cósmico. De esta suerte, podemos inferir que todos los dioses están sujetos a la autoridad y potestad de los señores de la justicia cósmica. Por tanto, la exaltación de los jueces del karma es tan grande que son los inmediatos ejecutores de la voluntad del Padre, Osiris, el Propator, sus subordinados más cercanos, y ante los cuales se inclinan todos los dioses. He ahí la jerarquía de Nuestra Señora Litelantes. Salve Padre nuestro Anubis, Osirisun, Nefer glorioso. Con este antecedente no nos extraña que la maestra le enseñara al maestro Samael la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Aclara el maestro Samael que tanto el Dr. Arnoldo Carumeyer, V.M. Huiracocha, como don Mario Rosso de Luna, nos hablan sobre los estados de jinas, empero, ningún escritor espiritualista jamás nos había enseñado la fórmula concreta para poner el cuerpo físico en estado de jinas. Esta afirmación evidencia que el conocimiento de nuestra bien amada maestra es superior al de dichos escritores esoteristas, y aún al del propio maestro Samael, quien recibió de ella la preciada fórmula. Sin embargo, conviene señalar que en cierta ocasión la maestra me expresó que el abuelo, como solía decir cariñosamente al referirse a su esposo, ya sabía convertirse en felino, desde antes de casarse con ella. Es decir, ya había aprendido con los arahuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el Tíbet de América, la técnica que conocemos como nahualismo, pero solamente por lo que toca a algunas variedades de felinos. Poseía, pues, la técnica específica de la ciencia jinas que lo convertía en felino, mas no la técnica genérica para tomar cualquier otra forma, la cual aprendió exclusivamente de la propia maestra Litelantes, colaboradora esotérica del maestro. La siguiente obra donde el maestro Samael habla enfáticamente de nuestra maestra, es el mensaje de Navidad de 1954, en la que le dedica la portada y las primeras palabras. En efecto, aparece una foto de ella en la portada, con vestiduras blancas y cofia también blanca. En la primera página de dicho mensaje, encontramos el siguiente texto. Venerable maestra Litelantes, esposa del venerable maestro Aun Weor.
Esta dama adepto goza de la conciencia continua, y a través de innumerables reencarnaciones logró educir y vigorizar ciertas facultades ocultas que, entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas y la historia del planeta y de sus razas. Ha sido la colaboradora esotérica del venerable maestro Aún Weor. Descubrió los estados de Ginas mencionados por don Mario Rosso de Luna y Arnoldo Kerumeyer. Colaboró con el maestro Aún Weor en la investigación científica de los elementales vegetales que figuran en el Tratado de Medicina Oculta. Esta dama adepto es uno de los 42 jueces del karma, es absolutamente silenciosa, y como quiera que jamás hace gala de sus poderes ni de sus conocimientos, los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria contra ella. El gurú Little antes trabaja anónima y silenciosamente en el palacio de los señores del karma. Esta dama adepto es el alma gemela del venerable maestro Aún Weor, y a través de innumerables reencarnaciones ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Esta poderosa vidente, tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos, y con sus facultades clarividentes ha colaborado con el maestro Aún Weor, estudiando los distintos departamentos elementales de la naturaleza. Véase Rosa Ígnea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica por Aún Weor. De estas palabras podemos deducir las siguientes conclusiones. Primera, goza de la conciencia continua. Segunda, tiene facultades ocultas que, entre otras cosas, le permitieron recordar sus vidas pasadas y la historia del planeta y de sus razas. Tercera, ha sido la colaboradora esotérica del maestro Samael. Cuarta, descubrió los estados de Ginas. Quinta, es uno de los 42 jueces del karma. Sexta, jamás hace gala de sus poderes ni de sus conocimientos. Séptima, es alma gemela del maestro Samael. Octava, en todas las reencarnaciones ha sido siempre la fiel compañera del maestro. Novena, es una poderosa vidente. Décima, tiene en su mente toda la sabiduría de los siglos. 11, ha colaborado con el maestro estudiando los distintos departamentos elementales de la naturaleza. 12, con su ayuda pudo el maestro Samael escribir Rosa Ígnea y Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, y podemos decir que toda su obra. La primera obra que escribió el maestro fue La Puerta de Entrada a la Iniciación, también llamada El Matrimonio Perfecto de Kinder, editada en 1950. En su Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica, que se editó en 1952, ya habla abiertamente de la maestra y de sus extraordinarias facultades. Para 1954 ratifica lo dicho sobre ella y además amplía su catálogo de facultades. Empero, también expresa que los pedantes de la época han agotado su baba difamatoria contra ella, lo cual sería una constante en su vida. En efecto, hasta la presente fecha, posterior a su desencarnación, se siguen complaciendo los pedantes, santurrones y sabiondos de la época en agotar su baba difamatoria contra ella. Bien sabemos por la propia maestra, sus hijos y algunos estudiantes de aquella época, que desde el principio de la misión del maestro Samael, la mayoría de sus seguidores la miraban con desprecio, entre otras cosas porque no era conferencista ni universitaria, procuraban humillarla y la relegaban a la cocina. Sin embargo, ella siempre soportó con la mayor ecuanimidad estos desprecios, pues afirmaba que no hacía caso de las malas voluntades ni de las habladurías de la gente, que al contrario las agradecía, que un favor le hacían, pues al menos hablaban de ella aunque fuese mal, que la gente no le pagaba el teléfono, ni la renta ni sus cigarros ni sus caprichos, que mientras más hablaran mal de ella más comía, más se divertía y más paseaba. Que es una locura hacer caso de los que maldicen de uno, pues si hiciera caso de lo que la gente decía de ella hace mucho que hubiera desencarnado, etcétera, etcétera. La Virgen de la Ley. En 1956 fue editada por primera vez una hermosa obra del venerable maestro Samael Aún Weor, intitulada Los Misterios Mayores, donde vuelve a referirse a nuestra querida maestra en los siguientes términos. Esos que saben salir en astral, esos que saben arreglar sus cuentas en el tribunal del karma, esos que reciben las enseñanzas directas en los templos de misterios, esos que recuerdan sus reencarnaciones pasadas, esos sí saben, aunque no hayan leído jamás un solo libro de ocultismo, aunque no sean en el mundo sino pobres analfabetas, aunque no sean más que tristes cocineros o indios salvajes, esa es la gente que sabe verdaderamente. Nosotros conocemos a dos poderosos iluminados que son muy sencillos.
El uno es un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, el otro es la poderosa gurú Litelantes, gran maestro de la justicia cósmica. Estos dos poderosos iniciados gozan del privilegio de poseer conciencia continua. En semejantes condiciones privilegiadas, estos dos iniciados poseen conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escribieran se profanarían. Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos gurús los miraron con desdén porque estos iniciados no hablaban como loros, porque no estaban llenos de santurronería, porque no eran intelectuales, porque no andaban contando sus asuntos esotéricos. Hemos conocido a otros que solo despiertan conciencia esporádicamente, de cuando en cuando, esos no son sino principiantes en estas cosas. Lo importante es poseer conciencia continua en el plano astral, para eso hemos dado prácticas y claves en este libro. El que no sabe salir en cuerpo astral conscientemente no sabe ocultismo, aunque tenga el grado 33 en el club masonería, aunque sea acuarianista, aunque se llame teósofo o se autocalifique caballero Rosacruz. Cualquiera puede leer libros de ocultismo o teorizar muy bonito, pero tener conciencia consciente de la sabiduría oculta es otra cosa. La verdadera sabiduría oculta se estudia en los mundos internos. El que no sabe salir en astral no sabe ocultismo. De todo esto podemos inferir lo siguiente. Primero, sabe salir en astral. Segundo, sabe arreglar sus cuentas en el tribunal del karma. Tercero, recibe las enseñanzas directas en los templos de misterios. Cuarto, recuerda sus reencarnaciones pasadas. Quinto, tiene verdadera sabiduría. Sexto, es poderosa iluminada. Séptimo, es poderosa iniciada. Octavo, goza del privilegio de la conciencia continua. Noveno, es gran maestro de la justicia cósmica. Décimo, posee conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escribieran se profanarían. Décimo primero, no habla como loro, no está llena de santurronería, no es intelectual, no anda contando sus asuntos esotéricos. Décimo segundo, posee conciencia continua en el plano astral. Décimo tercero, tiene conciencia consciente de la sabiduría oculta. Claramente señala el maestro Samael que solo a dos personas conoció que tuvieran las facultades descritas. Nuestra bien amada maestra Litelantes y un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En virtud de que este pasaje del libro Los Misterios Mayores, provocó que los seguidores de un discípulo del maestro, quien por cierto le dio la espalda, pues se rebeló contra la maestra, consideraran que dicho personaje era el mencionado indio salvaje de la Sierra Nevada, por lo que le rogué a la maestra me explicara de quién se trataba. Ella me afirmó enfáticamente que el maestro Samael se refería al Mama Seferino Maravita, lo que efectivamente concuerda con el texto, pues el discípulo aunque era moreno no era indio, mucho menos salvaje, ya que se trataba de un hacendado con apellido de origen vasco, por cierto. Al concluir los misterios mayores, en el último capítulo, el maestro Samael reitera que solo dos personas ha conocido que están preparadas para la gnosis. Un indio y la maestra Litelantes. Además, menciona un hecho singular. Con estas instrucciones y prácticas el hombre puede alcanzar el grado de Cristo, la mujer alcanza el grado de Virgen. Litelantes, la Virgen de la Ley, es poderosa. Lo curioso de esta expresión es que el documento más importante de la Cábala, el Zohar, habla de la Virgen de la Ley. Nos relata, y 94b, que la Torá, la ley, la luz divinal, el conocimiento verdadero, como una bellísima virgen, descubre sus más profundos secretos solo a aquellos que la aman. Ella sabe que el que quiere ser sabio de corazón ronda las rejas de su morada día tras día. En un principio le llama simplón y lo invita a conversar con ella detrás del velo que ha puesto a sus palabras, para que él pueda acomodar su manera de entendimiento y pueda progresar gradualmente. Esto se conoce como derasá derivado de las leyes, de la letra de las escrituras. Después ella le habla cubierta con un delgado velo de tul muy fino, le habla con enigmas y alegorías, y a estos se les llama Agadá. Cuando por fin se ha acercado lo suficiente a ella, le descubre su rostro y sostiene una conversación con él acerca de todos sus misteriosos secretos y todos los caminos secretos que han estado ocultos en su corazón desde tiempo inmemorial. Así un hombre se hace un verdadero adepto a la Torá, un señor de la casa, pues ella le ha descubierto todos sus misterios, sin guardar ni esconder uno solo. Dice el rabino Yosef que así deberíamos los hombres seguir a la Torá, con todas nuestras fuerzas, y convertirnos en sus fervorosos amantes.
El hecho es que estos conceptos se aplican a nuestra maestra, ya que continuamente pudimos apreciar que si alguien se acercaba a ella con prejuicios, considerándola como una ignorante, negando de antemano su maestría, ella le ocultaba totalmente su poder luz y se mostraba tal como dicha persona quería verla. Si la persona se acercaba a ella con buen corazón y sin prejuicios, ella le hablaba de suerte que pudiera entender un poquito de su enseñanza, de manera que pudiera empezar a entenderla, así que cubría sus palabras con un velo para que acomodara su entendimiento. Si la persona se acercaba a la maestra con buena voluntad y con algún conocimiento, queriendo de verdad consultarla, entonces le hablaba con enigmas, le daba respuestas que después de algún tiempo empezaban a tener sentido. Creo que muchos tuvimos la suerte de comprobar esto, es decir, cómo se cumplían tarde o temprano sus palabras, mismas que en un principio resultaban enigmáticas. Muy excepcionalmente, llegamos a escuchar de su boca palabras claras a propósito de los sagrados misterios. En tales memorables ocasiones, que siempre fueron breves, la maestra se expresaba con una precisión inimaginable, con unos vocablos, a la par de hermosos, vinculados, de gran prosapia, que no hemos escuchado en las aulas universitarias ni en el más elocuente discurso. Era realmente asombroso que aquella persona que nunca había pasado por la universidad, desbordaba una elocuencia, una pulcritud de lenguaje que hubieran querido más de un doctor en Derecho o Filosofía, y la profundidad del concepto lo dejaba a uno atónito. Caso singular, en verdad, el de nuestra querida maestra Litelantes. Maestra de misterios mayores. La última obra en que el venerable maestro Samael habló ampliamente de su esposa sacerdotisa, es Las Tres Montañas Mensaje de Navidad 1972-1973, editada por primera vez en septiembre de 1972. Es esta una obra de carácter biográfico esotérico, donde el maestro relata sus distintas iniciaciones. He aquí cómo describe su primera iniciación del fuego. Yo aguardé con ansiedad infinita la fecha y hora de la iniciación. Se trataba de un 27 sacratísimo. Quería una iniciación como aquella que el comandante montonero recibiera en el templo de Chapultepec, o como es otra que Ginés de Lara, el de Barre encarnado, tuviera en aquel Santa Santorum Aditum de los caballeros templarios en la noche extraordinaria de un eclipse de luna. Pero mi caso fue ciertamente muy diferente y, aunque parezca increíble, en la noche de la iniciación me sentí defraudado. Reposando con angustia infinita en mi duro lecho, dentro de una humilde choza a orillas del mar, pasé la noche en vela aguardando inútilmente. Mi esposa sacerdotisa dormía, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. El mar con sus olas furiosas golpeaba la playa rugiendo espantosamente, como protestando. Amaneció y nada. 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 ¡Qué noche de perros, Dios mío! Válgame Dios y Santa María. ¿Qué de tempestades intelectuales y morales hube de experimentar en aquellas mortales horas nocturnas? Realmente no hay resurrección sin muerte, ni amanecer alguno en la naturaleza, ni en el hombre sin que le precedan las tinieblas, tristezas y atonías nocturnas que hacen más adorable la luz. Todos mis sentidos fueron puestos a prueba, torturados en agonías mortales que me hicieron exclamar: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Al salir el sol, como bola de fuego que pareciera brotar de entre el tempestuoso océano, despertó Litelantes diciéndome: ¿Se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba? Usted recibió la iniciación. ¿Cómo? Pero, ¿qué está usted diciendo? ¿Fiesta? ¿Iniciación? ¿Cuál? Yo lo único que sé es que he pasado una noche más amarga que la hiel. ¿Qué? Exclamó Litelantes asombrada. Entonces usted no trajo a su cerebro físico recuerdo alguno. ¿No se acuerda de la gran cadena? ¿Olvidó las palabras del gran iniciador? Abrumado con tales preguntas interrogué a Litelantes diciendo: ¿qué me dijo el gran ser? Se os advirtió, exclamó la dama adepto, que de hoy en adelante tendréis doble responsabilidad por las enseñanzas que deis en el mundo. Además, dijo Litelantes, se os vistió con la túnica de lino blanco de los adeptos de la fraternidad oculta y se os entregó la espada flamígera. Ah. Ya entiendo. Mientras yo pasaba tantas amarguras en mi lecho de penitente y anacoreta, mi real ser interior recibía la cósmica iniciación, válgame Dios y Santa María. ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué estoy tan lerdo? Tengo un poco de hambre.
Me parece que es hora de levantarnos para el desayuno. Momentos después Litelantes juntaba en la cocina algunos leños secos que sirvieron de combustible para encender el fuego. El desayuno estaba delicioso. Comí con mucho apetito después de noche tan doloroso. Un nuevo día de rutina. Trabajé como siempre para ganarme el pan de cada día y descansé en mi lecho cerca de las 12 del día. Ciertamente estaba desvelado y justo me pareció un pequeño reposo, además me sentía compungido de corazón. No tuve, pues, inconveniente alguno para acostarme en decúbito dorsal, es decir, en posición de boca arriba y con el cuerpo bien relajado. De pronto, encontrándome en estado de vigilia, veo que alguien entra en mi recámara. Le reconozco, es un chela de la venerable Logia Blanca. Aquel discípulo trae un libro en sus manos. Desea consultarme y solicitar cierta autorización. Cuando quise dar respuesta hablé con cierta voz que me asombró a mí mismo. Atman, respondiendo a través de la laringe creadora, es terriblemente divino. Id, le dijo mi real ser, cumplid con la misión que se os ha encomendado. El chela se retiró agradecido. Ah. Cuán cambiado he quedado, ahora sí. Ya entiendo. Fueron estas mis exclamaciones después de que el chela se retiró. Alegre me levanté del duro lecho para platicar con Litelantes. Necesitaba contarle lo ocurrido. Sentí un algo superlativo, como si en el interior de mi conciencia se hubiese operado un cambio átmico, trascendental, de tipo esotérico, divinal. Anhelaba la nueva noche. Aquel día tropical era para mí como el vestíbulo de la sabiduría. Cuanto antes quería yo ver el sol como bola de fuego hundiéndose una vez más entre las tormentosas olas del océano. Cuando la luna comenzó a acerar las aguas tormentosas del mar Caribe, en esos instantes en que las aves del cielo se recogen en sus nidos, hube entonces de urgir a Litelantes para que concluyera sus quehaceres domésticos. Aquella noche nos acostamos más temprano que de costumbre. Yo anhelaba algo, me hallaba en estado estático. Acostado otra vez en mi duro lecho de penitente y anacoreta, en esa asana indostán de hombre muerto, decúbito dorsal, boca arriba, cuerpo relajado, brazos a lo largo de los costados, pies tocándose por los talones y abiertos en forma de abanico, aguardé en estado de alerta percepción, alerta novedad. De pronto, en milésimas de segundo, recordé una lejana montaña. Lo que entonces acaeció fue algo insólito, inusitado. Me vi instantáneamente allí, sobre la cumbre lejana, muy lejos del cuerpo, de los afectos y de la mente, Atman sin ataduras, lejos del cuerpo denso y en ausencia de los vehículos suprasensibles. En tales momentos de samadhi, la iniciación cósmica recibida en la noche anterior era para mí un hecho palpable, una cruda realidad viviente que ni siquiera necesitaba recordar. Cuando mi diestra puse sobre el áureo cinto, dichoso pude evidenciar que allí tenía la flamígera espada, exactamente en el lado derecho. Todos los datos que Litelantes me diera habíanme resultado precisos. Cuán feliz me sentía ahora como hombre espíritu. Vestido ciertamente con la túnica de lino blanco. ¿Qué conclusión primordial podemos sacar de este fragmento de las tres montañas? Indubitablemente, la venerable maestra Litelantes ya era iniciada antes de que el maestro Samael recibiera la primera iniciación del fuego. En efecto, ¿de qué otra forma podemos explicarnos que ella estuviese presente en la gran cadena? ¿Cómo es que sabía las palabras del gran iniciador? Es irrefutable que nuestra maestra ya formaba parte del grupo del gran iniciador, es decir, ya había recibido la iniciación. Insisto. ¿De qué otra forma se explica su presencia en la gran cadena? ¿Acaso no trajo ella el recuerdo de la extraordinaria experiencia, mientras que el maestro pasó una noche más amarga que la hiel? Sin embargo, ella dormía, a veces se movía entre su lecho o pronunciaba palabras incoherentes. Paradójicamente, mucha gente llena de orgullo místico, pensó y sigue pensando que esotéricamente nuestra maestra dormía y pronunciaba palabras incoherentes, que en realidad no era maestra, a pesar del texto expreso del quinto evangelio. Para negar la maestría de la esposa del Avatara de Acuario, habría que arrancar las páginas de la obra del maestro Samael donde habla de ella, habría que mutilar el quinto evangelio.
Como dice el aforismo, tan citado por el maestro Samael, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, cual sucedió en efecto con el Avatara, quien es el primero en reconocer que su esposa sacerdotisa le enseñó el manejo de las fuerzas jinas, que es una poderosa gurú, que ella tiene la inimaginable jerarquía de juez del karma, que ella ya estaba presente en la gran cadena donde él recibió la primera iniciación, y que todos los datos que Litelantes le diera le habían resultado precisos, tal como aconteció en todos los eventos de la vida interna y externa del maestro. En efecto, tanto su familia como sus amigos y estudiantes recuerdan que el maestro Samael decía que todo lo que la maestra le había advertido o predicho se cumplía matemáticamente. Además, afirmaba que las severas advertencias que la maestra le hacía, su rígido actuar, era propio de los maestros de la ley, y que lo terrible del caso es que siempre tenía la razón, que era matemática como una tabla pitagórica. Cuenta su familia y demás testigos presenciales que cuando los maestros disentían, la maestra siempre concluía la discusión diciéndole al maestro: a la noche nos vemos allá arriba, es decir, en el tribunal, y que el maestro sencillamente se doblegaba, literalmente, agachaba la cabeza, y guardaba un respetuoso silencio, pues siempre le tuvo un profundo respeto y acatamiento. Muchos fueron testigos de que el maestro Samael llegó a expresar que la venerable maestra Litelantes era el más elevado Turiya que hubiera conocido. Turiya es el maestro que posee el más alto grado de intuición, el que posee Prajna Paramita, es un hombre que puede hablar con su propio Dios interno cara a cara. Salve Litelantes, bendita maestra, señora y madrecita nuestra, Tonantzin sagrada. Cantos y flores. Incuicatl, Inxochitl. En eso de decir las cosas cada quien tiene su modo. Y disculpe usted si me acomodo en eso de hablares y decires, cantares y sentires. Con aquellos versos de los señores, nuestros antepasados, que no miraban la rima, sino lo que está encima, aquello, lo no visto, lo no igualado, lo no finiquitado, lo no narrado, lo fijo, lo inmutable. Disculpe usted, no es que hable de elevadas cosas, con mi pobre lengua, pero el ánimo se mengua, y no hallo esquinas, para estas rosas, harto llenas de espinas. Y si pobreza padezco, tengo cantos y flores ofrezco. Capítulo 2. De curandero a hierofante. Veamos ahora el proceso que pasó Víctor Manuel Gómez Rodríguez para encarnar a su bendito real ser, el Logos Samael Aumeor, con la amorosa ayuda de nuestra venerable maestra Litelantes. El encuentro con el maestro Samael. Cuando la maestra conoció al maestro Samael, este se dedicaba a curar, principalmente por medio de plantas. Relataba la maestra que una hermana suya, Josefina, por cierto la rubia, la más bonita, la preferida, aquella con quien la comparaban desventajosamente, se encontraba enferma, de tal gravedad que los médicos la daban por desahuciada, arrojaba sangre y tenía unas fiebres intensas que la medicina oficial no lograba controlar. Su familia se enteró que había un señor que curaba casos desesperados, por lo que le pidieron a Arnolda que fuera a buscarlo como último remedio, pues según esto su hermana podía morir esa misma noche o a la mañana del siguiente día. La joven Arnolda logró encontrar a curandero, quien por cierto parecía un albañil, barbón, avejentado, desaliñado, según nos comentara la maestra. Le pidió entonces que fuera a su casa y le hiciera el favor de curar a su hermana, y él contestó: si usted gusta la puedo acompañar a su casa, a lo que ella replicó: no, gracias, me puedo ir sola. Después de unas horas el curandero llegó a casa de la familia Garro, atendiendo a la enferma con sus curaciones, le dio unas plantas y le dijo a la familia que si bajaba la fiebre antes de las 12 de la noche la joven se curaría, y si no era así no se comprometía a curarla. El hecho es que su hermana se curó, y el curandero quedó prendado de Arnolda, por lo que buscó los medios de acercarse a la familia Garro, con el pretexto de supervisar la convalecencia de su hermana. Ese curandero era el señor Víctor Manuel Gómez Rodríguez, quien después sería conocido con el nombre sagrado de Samael Aumeor. Decía la maestra que a pesar de su apariencia de albañil, el curandero le había caído bien, le había gustado, había algo en él que le atraía. Para entonces, al parecer ella tenía 2 pretendientes.
El primero era un viudo con quien se había puesto de novia porque su hermano Gildardo, que era el difícil, en cambio Octavio era el cordial, le prohibió terminantemente que se pusiera de novia con él, con cualquiera otro menos con él, y por llevarle la contraria estableció relación de noviazgo con el viudo, quien por cierto no le atraía en lo más mínimo, pues no era buen mozo y tenía varios hijos. El segundo pretendiente era un joven que vivía precisamente en casa de los Garro, en un cuarto que le rentaban para ayudarse económicamente, pues eran realmente pobres, con quien se había relacionado igualmente por llevarle la contraria a su hermano, ya que la joven Arnolda era de un carácter firme y no dejaba que la manejaran. Hago la aclaración de que tales pretendientes o novios lo eran solo de nombre, pues cuando uno de ellos pretendió echarle el brazo encima, la joven Arnolda le dijo que mejor lo hiciera con su mamá, replicándole que si acaso no eran novios, a lo que ella le dijo que de nombre, pues solamente a quien se casara con ella se lo permitiría. De la misma tesitura fue el trato que tuvo con todos sus novios. El caso es que el curandero se enamoró profundamente de aquella joven morena, delgada, de carácter duro, de mirada a la vez severa y delicada, totalmente enigmática, conforme se lo declaró en un poema de aquella época, y con una sonrisa cautivante. Por tanto, buscó el medio de acercarse a la familia Garro, que aunque estaba agradecida por la curación de su hija, no veía con agrado que pretendiera cortejar a Arnolda. Decía la maestra que cuando preguntó a su señora madre, doña Belinda, qué le parecía el señor que curaba, ésta la regañó y mandó inmediatamente a la cocina. El señor Gómez, por su parte, se hizo amigo del presunto novio de la joven Arnolda, su vecino y arrendatario, quien le dijo que la joven era una tigra, que no se dejaba, a lo cual comentó don Víctor Manuel que más le interesaba, que era precisamente lo que andaba buscando. A final de cuentas la tigra les puso un ultimátum. Que al pretendiente que se fajara bien los pantalones y en verdad le ofreciera casarse con ella y se lo cumpliera, lo desposaría. Quien se animó fue el abuelo y así se lo hicieron saber a la familia Garro, la que recibió con desagrado la noticia, a lo que la comprometida Arnolda les expresó que tenía decidido casarse y si no querían darle su bendición, quedaría en sus conciencias que ella se casara sin su autorización, por lo que no les quedó a sus padres otra alternativa que bendecir la unión. Lo mismo razonó la decidida Arnolda ante el cura, quien ya le conocía el carácter, y puesto que ese mismo día se iban del pueblo, no le quedó más remedio que bendecirlos. Fue un noviazgo fulminante de 20 días, donde se decidieron los destinos de la gnosis del siglo XX y de los siglos venideros. En efecto, ahí empezó el proceso de corrección y elevación del bodhisattva del señor Samael Aumeor, hasta lograr su encarnación interior profunda en Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Mencionaba la maestra que el abuelo tenía un amigo astrólogo, que además practicaba quiromancia, a quien muy recién casados le presentó, y que el astrólogo, el viejito, le dijo que Víctor Manuel ya le había contado que se iba a casar con una joven morenita, bajita, de pelo negro, porque así lo había soñado o visto en la noche, y qué sorpresa. Ahora tenía el agrado de conocerla, confirmando lo que Víctor Manuel había predicho y que en su momento tuvo la gentileza de confiarle. Tenía fama el astrólogo de acertado, así que el abuelo le pidió que dijera el destino de la joven pareja. Leyó la mano de Arnolda y con tristeza declaró que no viviría más de un año con Víctor Manuel. La maestra le contestó que estaba muy equivocado, porque ella viviría toda su vida con el maestro, como sucedió efectivamente, hasta la hora en que desencarnó. Por cierto que la mano de la maestra era mixta, una mezcla extraña de filosófica con práctica, y quien viera su línea de la mente podría percatarse de su extraordinaria capacidad para salir en astral y en ginas. El maestro era signo Piscis y la maestra Libra. En el horóscopo chino el maestro era serpiente de fuego y la maestra mono de metal. Por último, en el horóscopo azteca el maestro era día 5 serpiente, Macuillo y Coatl, trecena un cocodrilo y año 9 caza, y la maestra era día y trecena un jaguar, Seocelotl, y año 12 pedernal. Cuando se casaron, todo el patrimonio de don Víctor Manuel eran 2 camisas y un pantalón, así como un cofrecillo o maletín donde guardaba unos papeles. Pero eso no le importó a la joven maestra, quien solo le puso las siguientes condiciones para aceptarlo. Primera, que nunca le pusiera la mano encima, es decir, que nunca la golpeara.
Segunda, que viajaran, pues no quería estar viviendo mucho tiempo en un solo pueblo, y tercera, que él era muy hombre para tener las mujeres que quisiera, que él tenía toda la libertad, pero que si andaba de novio con alguna, quería que él mismo se lo dijera y no venirlo a saber por los vecinos. Eso sí, que no hiciera comparaciones ni la llevase a casa, por supuesto. El hecho es que el maestro siempre le cumplió, según afirmaba enfáticamente la maestra. Y jamás la golpeó. Viajaron mucho, hasta que por fin se establecieron definitivamente en México, DF, y siempre le dijo con cuál mujer andaba. La corrección del maestro. El maestro era terrible en aquel entonces, cuando, como él mismo solía decir, andaba de capa caída. Era un joven que había salido definitivamente de su casa a los 16 años. Trabajando y estudiando llegó a la universidad, hasta cursar el segundo año en la Facultad de Medicina, de donde salió para irse a estudiar otra clase de medicina con los indios de la sierra, porque, afirmaba entonces, la medicina oficial normalmente era un comercio y no podía curar las cosas que él sabía. El hecho es que aprendió medicina con los mamás de la tribu de los arahuacos, circunstancia que lo llevó a conocer a la maestra, mediante la curación de su hermana. Con los indios aprendió de todo. Bueno, con los mamás arahuacos, y malo mezclado, con muchos chamanes, brujos y curanderos de distintas tribus, y no se asustaba de nada ni de nadie, era de los que entraban a la cantina con todo y caballo. Era tremendo. Todo un bodhisattva caído, pero bodhisattva al fin, con posibilidades de levantarse, las que supo desarrollar su esposa sacerdotisa con su tenacidad proverbial. Desde su infancia el maestro tenía capacidades poco comunes de clarividencia, recuerdos de vidas anteriores y de los registros acásicos, y su ánimo de servicio lo llevó a estudiar medicina, pero fue después de convivir con nuestra bien amada maestra, que dedicó tales facultades a la gran obra del Padre. Decía la maestra que cuando conoció al abuelo, parecía un albañil, barbón, sucio y viejo, y que los pies se le hinchaban de tanto tomar. Empezó por rasurarlo y asearlo. Siempre lo rasuró, hasta el final. Después del baño le extendía sobre la cama su ropa debidamente combinada, pues cuando lo hacía él mismo se ponía un calcetín de un color y el otro de diferente color. La gente sabía que al señor que curaba le gustaba tomar, por lo que le llevaban su botella de aguardiente, y cuando había bebido más o menos la mitad, le pedían les leyera la mano, siendo muy acertado en sus lecturas, sobre todo al encontrarse en ese estado. La maestra, en vez de adoptar una actitud de admonición y acoso constante para que el abuelo dejara de beber, le dio su libertad y poco a poco fue imbuyéndole la idea de dejar la bebida. Con suavidad se consigue mucho, según solía decirnos. Llegó el momento en que del propio abuelo salió la idea de dejar de tomar, habiendo tenido sus altibajos previos. Uno de ellos lo relató la maestra en presencia de un amigo mío que no sabía nada de gnosis, pero que le tenía un profundo respeto y cariño. Tendría entonces como 5 años viviendo en casa de Dondita, o de la jefita, como cariñosamente solía decirle, así también le llamaba mi amigo, quien era tremendo por cierto. Peleonero, abogado discutidor. Pero decía que si la jefita fuera abogada no le gustaría pelear o discutir con ella, y así bromeábamos mucho, lo que agradaba sobremanera a la maestra. Nos comentó que estando Isis, su hija mayor, de brazos, el abuelo andaba con la idea de no tomar, pero que ese día le expresó que deseaba ir a la cantina sencillamente a platicar con los amigos, porque su charla era de lo más interesante. La maestra le dijo que si no iba a tomar sino a platicar solamente, entonces ella lo acompañaría con gusto a la cantina. Y tomó a Isis en sus brazos, acompañando al abuelo a la cantina, donde éste no encontró a sus amigos para platicar, pero sí que tomar, lo cual hizo con alegría hasta llegar a un punto en que la maestra le señaló. No encontró a sus amigos, no pudo platicar con ellos, y creo que ya ha tomado usted bastante. El abuelo le dijo, tiene razón, vámonos ya. Uno de los parroquianos dijo entonces, cobarde, lo manda su mujer. El abuelo replicó, cobarde yo, están equivocados, se lo demuestro a uno por uno de los que están aquí, a más de uno no me comprometo. Nos decía la maestra que el primero que se arrojó contra el abuelo fue quien le dijo cobarde, al que derribó con un solo golpe, recordemos su fuerte constitución y sus grandes manos. Después siguió el más fornido de los que estaban ahí, a quien igualmente derribó de un solo golpe. Acto seguido, se metió a donde sirven dentro de la barra, noqueando a 4 tipos más.
En total derrotó a 6 paisanos agresivos. Tomando en consideración estas circunstancias, la maestra llegó a un acuerdo con el dueño de la cantina y el propio abuelo, a fin de que ya no le sirvieran licor sino hasta cierto límite. Cuando el abuelo dejó definitivamente de tomar, se dio su despedida con una fiesta de 3 días, no volviendo jamás al vicio del alcohol. Primero fue radical y no tomaba absolutamente nada, hasta que en una fiesta se echó un enemigo gratuito por no quererle aceptar una copa para brindar por su hija, la quinceañera agasajada. A partir del momento, el maestro Samael resolvió que es lícito tomar hasta 3 copas y elogió a los caballeros de muchas fiestas que con una sola copa se pasan toda la noche engañando al diablo. El hecho es que nuestra querida maestra le quitó el vicio de la bebida al abuelo, así como el de las mujeres. Este último se lo quitó también poco a poco, sustancialmente porque no lo celaba, solamente le pedía que si andaba con alguna mujer, que francamente se lo dijera, que él era muy hombre para tener las mujeres que quisiera, que era muy libre, pero no quería saberlo por los vecinos, sino de su propia boca. En fin, gracias a la perseverancia de la maestra y a su estilo suave, pudo el abuelo cambiar de actitud, dejar los vicios que nada bueno le traían, para empezar a caminar por el sendero de la iniciación. El principal incidente que hizo cambiar al maestro, fue el siguiente. Relataba la maestra que el abuelo siempre traía un portafolio según ella decía, al parecer era una especie de maletín o cofrecillo, y lo llevaba a todas partes, a nadie le mostraba su contenido y dormía con este cerca de su alcance. Reiteradamente se negó a mostrarle su contenido a la maestra, hasta que cansada de insistir le dijo, si tanto quiere su portafolios pues duerma con él, pues si no me quiere decir lo que contiene ya no dormiré con usted, fue la única vez que le dijo esto. El abuelo se vio entonces comprometido a mostrarle lo que traía dentro. Era el manuscrito de un tratado de magia negra que venía escribiendo, así como una calavera y otros implementos mágicos. La maestra le dijo que si gustaba de la magia negra era su problema, que en todo caso se hacía daño a sí mismo, pero que si publicaba ese tratado iba a dañar a mucha gente, por lo que debía destruir ese documento si quería seguir viviendo a su lado. El abuelo le inquirió. ¿De veras, negra, que era como cariñosamente le llamaba, por ser morenita, sería usted capaz de dejarme? A lo que la maestra le contestó. Si lo haría, me llevaría a mis hijos conmigo y no me casaría más, pues ya supe lo que es un hombre. Lo que debe usted hacer es destruir ese tratado y escribir un libro que beneficie a la humanidad en vez de perjudicarla. ¿No dice usted, pues, que le gusta lo blanco? Como el abuelo sabía que, en efecto, la maestra era muy capaz de irse, decidió destruirlo, pidiéndole a ella que se encargara de hacerlo, así que la maestra procedió a quemar el portafolios con todo su contenido. El resultado fue que el abuelo escribió su primer libro para beneficio de la humanidad doliente. La puerta de entrada a la iniciación, que también intituló El matrimonio perfecto de Kinder, obra de 1950, que en posteriores ediciones se conoció sencillamente como El matrimonio perfecto. Nos decía la maestra que a partir de entonces el abuelo se decidió por la magia blanca y siempre permaneció en lo blanco, a diferencia de muchos de ustedes, que un rato les gusta lo blanco y después regresan a lo negro, pues no tienen voluntad. Con esta obra maravillosa empezó el maestro Samael su labor en favor de la humanidad doliente. El maestro escribió este libro sobre una caja de jabón, especie de java de madera, y sentado en el piso, pues su pobreza era extrema. Los amigos del maestro. Me comentaba la maestra que en cierta ocasión el abuelo salió una tarde de casa y le dijo, voy a salir, negra, pero va a venir a visitarla un amigo mío. Ella se quedó haciendo sus labores, era temprano todavía, propiamente la media tarde, cuando de pronto todo oscureció, planchaba entonces la maestra junto a una ventana y de repente no se veía absolutamente nada hacia afuera, tampoco dentro de la casa se veía con claridad, le costaba trabajo verse las manos. En medio de aquella oscuridad empezó a oírse un tropel de caballos que entraban a la casa y la cimbraban, parecía un temblor, quien la visitó fue nada menos que Adramelech, y al retirarse volvió la luz a la casa y se pudo ver con claridad hacia la calle. Al regresar el maestro a casa le preguntó, ¿qué le pareció mi amigo, negra? Ella le contestó que no volviera a invitar a esa clase de amigos a casa. No habló más la maestra sobre su encuentro con el amigo del maestro, lo que sí me afirmó es que no sintió temor alguno y que el abuelo nunca más hizo invitaciones de esa naturaleza.
Mencionaba la jefita que el maestro Samael siempre hablaba con afecto de sus hermanos de abajo, pues él venía de allá mismo y su padre lo sacaba enérgicamente cada vez que quería regresar, según el propio maestro lo afirmó, véase su obra Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. También decía que de los demonios surgen los ángeles y viceversa. El más famoso de todos sus amigos de allá abajo fue Belcebú, a quien el maestro Samael, con su amor y paciencia, ayudó a salir del abismo, donde renunció a sus grados y poderes negros, y encarnarse en Francia en un cuerpo de mujer para luchar por la autorrealización íntima del ser, según relata en su maravillosa obra La Revolución de Bel, editada en 1952. A este propósito, desde que leí la obra me surgió la siguiente duda. Si Belcebú se encontraba en el proceso involutivo de los mundos infiernos, proceso que por ley culmina con la muerte segunda, luego entonces, ¿cómo era posible que no hubiese pasado por la muerte segunda y se le permitiese encarnar en cuerpo de mujer? ¿Por qué se hizo esa excepción a la ley de evolución-involución? Un perito en la enseñanza del maestro, que casi se sabía su obra de memoria, me contestó que esto se debía a que una ley superior lava a una ley inferior, y en el caso se aplicó la misericordia del tribunal del karma. Repliqué entonces que, conociendo un poco de derecho, me parecía que la misericordia se aplica en todos los casos, y que del balance entre la misericordia y el rigor surge el equilibrio del tribunal, es decir, la decisión final. No supo qué contestar a mi réplica, por lo que seguí con esta importante duda, hasta que tuve ocasión de preguntarle a nuestra querida maestra, quien me dio la siguiente explicación. Que la razón de esa excepción a la ley de evolución-involución, se debía a que estábamos al final del ciclo, al final de los tiempos, por lo que el Sagrado Tribunal autoriza que los demonios puedan salir del averno y encarnarse, sin pasar por la muerte segunda, a fin de que se definan por la autorrealización íntima del ser o por su regreso a los mundos infiernos, con mayor castigo, por supuesto, ya que desaprovecharon la oportunidad que el tribunal les brindó. Asimismo, me informó que el caso de Bel es el prototipo de muchos de nosotros, particularmente de los que gustamos de estos conocimientos, y que el abuelo también nos había sacado. Volviendo al tema de los amigos del maestro, nos comentaba su esposa, sacerdotisa, que cuando el abuelo empezó a dar la enseñanza, sus verdaderos amigos eran magos negros definidos, de esos que tienen pacto con el diablo, según enfatizaba la maestra, y que en realidad de verdad les tenía más confianza a ellos que a los hermanitos gnósticos, y así lo demostraba, pues cuando salía de viaje le encargaba a sus amigos negros que vieran por su esposa y sus hijos, lo cual hacían con mucho afecto y respeto. Mencionaba la maestra que estos amigos del maestro eran de lo más respetuosos y honrados, que cuando salía fuera de la ciudad con el maestro y sus hijos les encargaba la casa y que a su regreso nunca faltaba nada, y si se moría un pollo se lo dejaban colgado, para que viera el abuelo que no se lo habían robado. Además, nos refería la maestra que estos amigos, amantes de la magia negra, le comentaban al maestro que era la pura verdad lo que él enseñaba, que por cosa cierta lo tenían, pero que desafortunadamente no podían seguirla porque ellos ya tenían empeñada su palabra allá abajo y no podían echarse para atrás. Para que vean, nos decía la maestra, que esas personas tienen más palabra que ustedes, que dicen seguir la enseñanza de la Blanca Hermandad, véase entrevista en el monasterio de Casteldefels. En fin, nuestro venerable maestro siempre tuvo amigos de lo más terrible, decía que con ellos sabía a qué atenerse, que si le daban su amistad era para siempre y que nunca le insistían en que se fuera al abismo junto con ellos, pues su amistad era en verdad desinteresada. Mencionaba también la maestra que nuestro maestro tuvo algunas amigas brujitas, particularmente una que quería mucho al abuelo, con la que trató al final de su vida. Esta señora visitaba al maestro en una forma muy singular. Llegaba al estudio del maestro, que se encontraba en el segundo piso de la última casa donde vivió, en forma de cuervo, parándose primero en la ventana y después brincaba dentro del cuarto y se convertía en la dama que era, así que de repente el maestro tenía visita sin que tocara tan siquiera a la puerta de la casa. Por cierto que la maestra la ponía a trabajar, barrer, trapear, etc., porque con tanta visita empezó a aburrir a los maestros, hasta que de plano un día el maestro le puso la espada y no regresó más.
No nos extrañe que el maestro Samael haya tenido amigos entre demonios y magos negros, pues él mismo afirmaba que mientras no eliminemos absolutamente al ego todos somos más o menos magos negros. Es decir, aun quienes hayan tenido iniciaciones en los misterios, siguen siendo más o menos magos negros mientras no eliminen totalmente al ego y hasta las mismas semillas del ego. Asimismo, decía nuestro maestro que en verdad todos nosotros somos demonios, gentes perversas, y que todo aquel que acepte esta espantosa verdad empieza a morir de instante en instante, y si no se acepta esta espantosa verdad, resulta imposible disolver el yo, véase el supremo gran manifiesto universal del movimiento gnóstico. Tal como nuestro Señor Jesucristo, que tomaba vino y trataba con las prostitutas y los publicanos, quien no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento, igualmente nuestro Señor Samael Aun Weor, vino a sacarnos de nuestras tinieblas, cual sucedió con nuestro hermano Bel, véase la revolución de Bel. Siguiendo su doctrina, ¿qué otra cosa somos sino 97% demonios y apenas 3% ángeles? Así que nuestro bien amado Maestro nos vino a dar la enseñanza para que salgamos del estado demoníaco y alcancemos el estado angelical. Bendito seas venerable Maestro Samael, que nos das generosamente tu amistad y tu amor. Los inicios del movimiento gnóstico. La pobreza fue una constante en los primeros años de la vida en común de los maestros, y al final vivieron decorosamente, pero nunca tuvieron casa propia, por ejemplo. En efecto, la casa donde murió el maestro Samael era rentada y el dueño se la ofreció a la maestra en venta, una vez fallido el maestro, pero lo hizo como una cortesía, no pensando que su viuda realmente la fuese a comprar. Sin embargo, la maestra con muchos sacrificios logró adquirirla. En verdad que con muchos sacrificios la compró, porque los sedicentes discípulos del maestro que se encargaban de editar sus libros en Sudamérica, dejaron de pagarle a la maestra los de por sí exiguos derechos de autor que por aquel entonces le daban al maestro. Quienes publicaron los libros del Avatara siempre sacaban el mayor partido de su obra, de tal suerte que la maestra solía decirle al maestro Samael que recibía las migajas que caían de la mesa de sus editores.